En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Ciberlegal con Juan Pablo López. Amigos, ¿cómo están? Les habla Juan Pablo López. Estamos ya una vez más reunidos este día miércoles 3 de mayo, ya estamos en mayo, a las 14 horas como siempre a través de la plataforma de txsplus.com. Y recuerden que también nos encuentran en @Juan Pablo López Abogado y @Ciberlegal, y en LinkedIn obviamente estamos ahí en ambas plataformas. Hoy día estamos juntos para este ya 10º capítulo Ciberlegal. Vamos a hablar de un tema que es bien interesante, que a mí me apasiona en realidad, que es el tema de la conciencia digital y la relevancia de la culturización en materia de ciberseguridad. Un poco para hacer esta introducción, el factor humano, a eso nos referimos obviamente la concientización. Hoy día que se está hablando muy fuerte el tema de la inteligencia artificial, conlleva obviamente mucha concientización desde el punto de vista de los colaboradores internos de las empresas y de la ciudadanía o la sociedad en general. Recuerden obviamente que las máquinas están cargadas, en cierta medida los softwares se genera a través de la programación de los algoritmos que se pueden cargar, pero lo que no tiene en cuanto a sí es la conciencia de sí mismo. El otro día veía una conversación muy interesante, un hacker español que lo deben ubicar, que es Chema Alonso, con Marc Vidal, que es un especialista también en materias de futuro y ciberseguridad o de tecnología en general. Y obviamente las preguntas básicas eran como, bueno, pero hoy día si le pregunto al ChatGPT si tiene conciencia de sí mismo, cuál es la función que cumple, claramente no. La inteligencia artificial carece un poco de eso, por lo menos hoy en día, y hay varias mezclas que tienen que producirse para poder llegar al nivel humano, y tiene que pasar obviamente una evolución en cuanto a la generación computacional de lo mismo y los avances que desde el punto de vista ético en cuanto a alimentar dicha inteligencia artificial. Pero lo que vamos a hablar hoy día, que tiene que ver obviamente con la conciencia, es el awareness, que se conoce en materia de ciberseguridad un poco, es este despertar, esta apertura de la mente o del conocimiento que requiere el factor humano de la empresa, o como les digo, la ciudadanía en general, para poder eliminar esa brecha digital que existe con un ciberdelincuente, en este caso, que obviamente es mucho más avesado, hace de su giro comercial el estafar o ciberdelinquir de esta forma, y por eso es importante que la gente tenga conciencia de los riesgos que tiene Internet. Como lo hemos dicho otras veces en este programa, Internet fue creado para compartir información, primeramente de una forma un extracto más militar, después obviamente se fue abriendo, pero fue creado para generar y compartir información, no para que fuese segura. De ahí nace la ciberseguridad como complemento a la Internet en cuanto tal, pero la Internet además es neutra, no es ni buena ni mala, va a depender del uso que nosotros le demos. Y obviamente para un ciberdelincuente, a diferencia de un delincuente que si se genera o tiene un objetivo de robar un banco, robar una casa, robar una empresa, está limitado. El ciberdelincuente a través de programas computacionales, obviamente, y software que hoy día se venden como software as a service o como una prestación de un servicio en particular, puede llegar a cientos de empresas, miles de empresas o de individuos en particular, y un porcentaje de ellos va a caer obviamente en esta trampa, en esta estafa, en esta ciberestafa. Por eso es importante que estemos cuidados. Lo hemos dicho también en este programa, que a partir de la pandemia nos hemos visto, han crecido exponencialmente los ciberdelitos precisamente por la hiperconexión y porque es mucho más fácil engañar a un ser humano a través de una pantalla, generando confianza en general, y de esta manera poder obtener y quebrar, como se señala en materia de ciberseguridad, a la barrera humana, obtener sus permisos, sus claves, sus credenciales, y proceder a realizar una estafa que generalmente uno cree que son bastante básicas, pero cuando se ve enfrentado a ellas, incluso a mí me ha pasado cuando hay una detección de una llamada de fraude o contexto, para saber un poco, tantear cuán preparados están, y es sorprendente la cantidad de información que tienen sobre nosotros. Lo dije yo por ahí en un artículo que publiqué ayer en LinkedIn, la importancia obviamente de la protección de los datos. Nosotros tenemos una ley de datos del año 1999.
Imagínense, 24 años ya la fecha, esperamos que este año se pueda publicar la ley que esté actualizada y con las multas de rigor, pero nuestros datos hoy día andan por todos lados. Cualquiera nos pide los datos para entrar a un edificio, para realizar una compra. No es que nos pidan los datos que no sean necesarios, nos piden una cantidad de datos que después son usados con fines distintos. Se extravían y se pierden esos datos, caen en manos equivocadas y aquí viene el problema obviamente, porque cuando me llaman por teléfono, el ciberdelincuente tiene tantos datos, pongamos en el caso de una persona mayor de edad, persona que esté en la tercera, en la cuarta edad, que lo llaman y además lo amenaza, no lo amenaza, pero sí le da esta sensación de que va a perder algo, va a perder su cuenta corriente, va a perder su dinero si no hace la transacción de inmediato, es donde lo engañan. Y esto, como lo hablamos también, se denomina la ingeniería social, que es obviamente quebrar o obtener la confianza de un ser humano en particular a través de una llamada de teléfono, un correo electrónico, con el objeto precisamente de llevar a este engaño o realizar esta estafa en particular. Esto es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de distintos métodos que muchos de ustedes los conocen, pero siempre ejemplificándolos y actualizándolos porque se van actualizando. Un correo electrónico, un spam que me llegaba hace 5 o 10 años, venía con falta de ortografía y un montón de cosas. Hoy día es muy difícil detectarlo, hay que tener un ojo un poco entrenado para poder determinar cuándo es y cuándo no es spam, porque incluso caen directo a la casilla y logran burlar un poco los antivirus, los anti-spam que tengamos instalados. Y eso es lo importante de que estemos actualizados en ese entorno y podamos defenderlo, o al menos saber cómo o al menos saber cómo enfrentar la situación cuando ésta se produce. Recuerden que este programa lleva a ustedes gracias a Ciberlegal. Ciberlegal precisamente se dedica como prestación de su servicio a perfeccionamiento, educación desde el punto de vista digital del factor humano en la empresa. A través de charlas, a través de inducciones, logramos que esté más preparado y sea el primer eslabón que custodie esta cadena así de seguridad, no solamente la seguridad dura o física, sino que además la ciberseguridad del factor humano. Nos vamos a ir ya con la primera canción del programa, que es Own It de Stormzy, y presenta en este caso a Ed Sheeran. Nos vemos a la vuelta, amigos. Bien, amigos, estamos de vuelta ya para este segundo bloque de Ciberlegal. Hoy día miércoles 3 de mayo. Como les dije, estamos hablando respecto de la concientización y la culturización en materia de ciberseguridad, un tema que es súper importante. ¿Por qué? Porque podemos tener todas las barreras que se nos ocurran desde el punto de vista de la ciberseguridad técnica, dura, programas computacionales, barreras, firewall, antivirus, lo que se les ocurra, pero si no tenemos instruido y no hacemos partícipe o nos acompaña en esta planificación desde el punto de vista de la ciberseguridad, el eslabón humano, no sirve de nada. Es como si efectivamente tuviéramos todas las barreras en nuestra casa y dejamos la puerta abierta o no le enseñamos a quien está en este caso en nuestra casa, que puede ser un hijo o la asesora del hogar o quien sea, de que le abra a cualquiera o que mantenga la puerta abierta. Acá un poco lo mismo, si nosotros dejamos esa puerta abierta, la inversión que efectuemos en materia de ciberseguridad se puede ir por el tacho, porque obviamente el factor humano ahí es el que se va a ver vulnerado, se va a ver atacado, y muchas veces los comillas, profesionales del ciberdelito, atacan o vulneran precisamente a través de las llamadas telefónicas, que es lo que vamos a hablar un poco hoy día, o un correo electrónico, como el tema del phishing, efectivamente es donde logran ingresar y romper esa capa que puede ser muy dura y muy robusta desde lo técnico, pero muy permeable desde el punto de vista humano. Entonces, efectivamente, lo que requiere esto es una capacitación continua, inducción, hacerlo partícipe, explicarle cuáles son las consecuencias de una llamada telefónica, un ciberdelito. Cada vez, como les señalé, son más sofisticados. Vamos a hablar de algunos casos incluso que hoy día ya se aplica la inteligencia artificial, que es muy fácil. Y lo que les quería explicar, yo sé que muchas veces nuestro público es mayoritariamente técnico y lo conoce, pero hay quienes no. Por lo tanto, es bueno contextualizar. Uno tiene la idea romántica, yo siempre lo hago un poco en tono de burla de aquello, pero es importante que lo entiendan. El ciberdelincuente no es el tipo que está detrás del computador con el antifaz, el gorrito ahí, que siempre sale esa caricatura en redes sociales, que está tratando de quebrar las claves una y no logra. Estos son verdaderas empresas cuyo giro es delinquir, desde el punto de vista de la ciberseguridad, obviamente, el ciberdelito,
tienen departamentos que son departamentos de marketing, para la creación de sitios web falsos, de correo electrónico, de cómo dirigirse, obviamente, de recursos humanos, de recursos humanos, los ciberdelincuentes, trabajadores, no sé cómo llamarlo, pero que son parte de esta empresa y en definitiva lo que hacen es generar toda una estructura destinada a ciberdelinquir, porque es muy beneficioso. Y además, obviamente son tipos que pueden ser, efectivamente son muy inteligentes, hoy día es más fácil y no es necesario tener tantas capacidades porque como les señalé hay software que se venden que tienen este giro también de salir a pescar, a enviar correo electrónico para poder quebrar cuentas corrientes y un sinnúmero de cosas, pero los tipos en general son muy inteligentes y lo que hacen obviamente es generar estos engaños, estos tipos de estafas planificadamente. Por lo tanto, imagínense alguien que está en su casa y que tiene una brecha tecnológica importante, usa todavía el dispositivo electrónico hoy día que es un computador, en definitiva que yo tengo en mi mano, sigue creyendo que es un teléfono, no tiene las medidas de salvaguarda, claramente se va a ver expuesto o se ve mayormente expuesto a este tipo de ataques. Primeramente quería hablar obviamente del phishing, que es el que tiene mayor grado de éxito. Hay estudios que se realizan al respecto en cuanto a los porcentajes o cuáles son las estadísticas de phishing que se envían todo. Es cosa de que nos ingresemos hoy día al spam. Los antivirus funcionan de mejor manera y son capaces de obviamente de bloquear este tipo de correos. Y hay un sinnúmero de ataques que se realizaron, por ejemplo, el año pasado, y el grupo de análisis de amenaza de Google dijo que había bloqueado más de 18 millones de correos que tenían relación con el tema del COVID-19. Porque eso es lo que busca obviamente también el ciberdelincuente, generar en mí un miedo o una recompensa para que yo pueda acceder al correo electrónico. Por ejemplo, lo típico en COVID fue, usted es el beneficiario de las vacunas, tal o cual vacuna. Acuérdense que también hubo ahí un momento en que nos ofrecían una vacuna que era mejor que otra, supuestamente. Entonces usted ha sido beneficiado o elegido para, además, los vamos a ir a vacunar a su casa. Lo único que tiene que es pinchar este link y llenar esta encuesta. Pincho el link y ahí cae un malware, un ransomware, que son estos tipos de virus que infectan el computador, el teléfono y que obtienen las claves o obtienen cierta información que puede ser valiosa a la persona y lo terminan engañando. Entonces, yo incluso he conversado con gente que tiene desconocimiento y me dice, oiga, pero a mí lo que me pasa es que el correo electrónico del Ministerio de Salud o del banco me cae siempre el spam. No logran entender que efectivamente lo que hay detrás de eso es que es un correo que aparenta ser, vamos a hablar ahí del título en cuestión, que el spear phishing, aparenta ser real, pero en definitiva es falso. Lo que les dije un poco al comienzo del programa, que antes era mucho más fácil. Cuando nos llamaban por teléfono, uno sabía que lo estaban llamando por ejemplo, de Colina 1, no sé, por el lenguaje que trataban de emular, obviamente, pero hoy día los tipos tienen, aparte porque hay gente que ingresó a este mercado del ciberdelito porque vieron que era muy beneficioso, se vieron tentados a ciberdelinquir y tienen una estructura distinta en cuanto a los llamados de teléfono, pero sobre todo en cuanto a los correos electrónicos. Hay empresas de ciberseguridad que están contratadas por bancos, por ejemplo, en Chile, para detectar y derribar en cierta medida, páginas de bancos que son falsas. Banco Estado, por ejemplo, que el banco, la O, en vez de tener la O, tiene un cero, que a simple vista puede parecer normal. Una persona que no se fije y lo hace de su celular, por ejemplo, se va a ver engañada, y es un sitio idéntico, replicado respecto del Banco Estado en particular. Entonces, cuando yo pincho ese link e ingreso, lo que hago, estoy ingresando a este sitio, le estoy entregando mi root, mis credenciales, el programa los toma y ingresa y hace la estafa, después hace una llamada telefónica, ya estando dentro de la cuenta y me pide las coordenadas porque se bloqueó el sistema, se bloqueó una tarjeta y desea liberarla, y lo que hace ahí es generar la transferencia electrónica. Entonces, es ahí donde hay que tener cuidado. Y el spear phishing se presenta desde ese punto de vista porque, por ejemplo, antes me llegaba, por ejemplo, el correo del Banco Estado y decía, yo no tengo cuenta root, no tengo cuenta corriente, tengo cuenta en otro banco. Entonces, claramente es un spam, un phishing. Entonces, hoy día no, hoy día el spear phishing es dirigido, pero es dirigido también desde el punto de vista de las empresas, y eso es lo importante, porque muchos de estos correos
son, por ejemplo, del gerente de finanzas de una empresa, en donde intentan o buscan autorizar, por ejemplo, una transacción y saben internamente, porque han ingresado con un malware, saben la actividad, el movimiento que tiene en este caso la empresa, cuáles son los días de pago, cuáles son los proveedores a los cuales le pagan más, por dónde podría haber una fuga, un proveedor que, por ejemplo, a veces pide que le paguen a él como persona natural, otras veces le pide que le paguen a la empresa, entonces no es raro que cambie la cuenta corriente. Al saber toda esta actividad, a través del spear phishing emulan ser por ejemplo, el gerente de finanzas que autoriza en una cadena de correo que también es simulada, autoriza en este caso el pago de una transacción, y ahí obviamente lo que están haciendo es autorizar un pago a un ciberdelincuente, y es donde se provoca obviamente el grave daño a la institución, porque esa plata entiendan que no la van a recuperar o es muy complejo hacerlo, sobre todo cuando lo han realizado desde el extranjero. Y aquí hay una figura que es un poco más sofisticada, que el smishing, que en realidad se produce a través de la mensajería de texto, WhatsApp o mensajes de texto del teléfono, en donde hay un link que se pincha y también se genera en este caso un virus dentro, un malware dentro de nuestro teléfono, que nos lleva obviamente a que se vea expuesto al robo de información. Y el phishing, que va de la mano un poco hoy día de lo que hemos podido apreciar en materia de inteligencia artificial, el deepfake o el deep voice, que es cuando generan a través de un programa computacional la voz de alguien. Siempre se muestra, yo hoy día subí, por ejemplo, en Instagram un reel respecto de Leonardo DiCaprio dando un discurso a propósito del tema del calentamiento global, y todo el discurso está dado por 5 o 6 personajes distintos. Robert Downey Jr., Joe Rogan, que va hablando DiCaprio y van cambiando la voz en el discurso, y si usted obviamente no conoce al tipo, en este caso es fácil reconocerlo, que no es la voz de él, pero el discurso tiene una continuidad, no hay errores en la entonación de la voz, en los gestos que él realiza. Entonces, eso lo pueden hacer, por ejemplo, en el caso mío, lo sacan un programa de ciberlegal que está en YouTube, extraen la voz y realizan las pruebas, le dan las instrucciones y llaman, por ejemplo, yo tengo a los cercanos míos obviamente muy entrenados, pero llaman, por ejemplo, a la mamá de mis hijas o a la casa donde ellas viven o a mi madre y le piden, oiga, soy yo el que está hablando. Mamá, tuve un accidente, en este momento no puedo hablar mucho, no ando con mis datos, por favor necesito que transfiera a una persona que me está ayudando, que transfiera de manera urgente, y estos son los datos. Y mi mamá, obviamente, dentro de la desesperación, le voy a dar las indicaciones, vente acá, pero necesito primeramente que transfieras de manera urgente para que me ingresen a mí o a él. Entonces, obviamente, lo va a hacer, y después cuando llegue a la clínica o el hospital donde le digan que esté, va a ser toda una mentira, una falsa, y además lo tratan de mantener al teléfono para que no realice la llamada de vuelta de rigor. Estoy llamando a otro teléfono porque el mío se echó a perder, me lo robaron en el choque, lo que sea. Entonces, eso es lo importante, que ustedes sepan, que estén entrenados para validar o saber que cuando me están llamando, lo que se usa, que es bastante rústico obviamente, pero es efectivo, que cuando tú me llames yo sepa de que si existe una llamada que es sospechosa, tengamos algún tipo de clave en cuanto a saber si efectivamente soy yo o no. El nombre de una mascota, el nombre de algún familiar o algún amigo en común, que eso hace que obviamente la respuesta sea errada. A eso podemos llegar porque es tan avanzado tanto la tecnología, que para ellos es mucho más fácil hacer este tipo de delito a través del phishing, que es mucho más sofisticado que el envío de los correos que conocemos hoy día. Otro medio que es bien utilizado también por los ciberdelincuentes son los medios extraíbles en general. Hoy día se usan cada vez menos, pero todos tenemos un portal USB habilitado y se han hecho pruebas en donde se botan, por ejemplo, 300 memorias USB en un campus, en una universidad o en un centro comercial en diferentes partes, y la gente lo primero que hace cuando llega al computador es enchufarlo. ¿Por qué? Porque la curiosidad siempre, dice el dicho, mata al gato, y en este caso la curiosidad lo que va a hacer es que infectemos el computador. Puede que tenga una foto o efectivamente contenga una canción o lo que sea, pero lo que va a ocurrir ahí es que yo, sin saberlo, recuerden que el malware lo que hace, el ransomware, muchas veces se instala para monitorear la actividad que tengo y saber cuándo atacar en el momento adecuado, es precisamente eso. Hay empresas que por temas de ciberseguridad
y protocolos internos que son bastante rígidos o no tienen los puertos USB o los tienen bloqueados. Está prohibido y se le explica obviamente al empleador, en este caso al trabajador o al teletrabajador, el por qué no tengo que usarlos, en definitiva, estos puertos que son externos, porque son, como les digo, la curiosidad mató al gato, y si yo me encuentro el USB, lo más probable es que lo trate de insertar para saber qué es lo que hay detrás de eso. Entonces, las empresas de ciberseguridad o las empresas que tienen protocolos activados de ciberseguridad prohíben el uso de estos dispositivos. Les conté yo en algún programa en cuestión no son anécdotas, sino que son pruebas que se hacen precisamente desde el punto de vista ético para ver cuál es el nivel de higiene o culturización o concientización que tienen los empleados. Les conté el caso de que llegaban las promotoras de Gillette, todas muy guapas obviamente, con la fotito, saquemos una foto, el regalo de la Presto Barba, el regalo de tal o cual producto, y además venía con el USB donde estaba la foto con la promotora. Entonces el tipo lo primero que hace para subir las redes sociales, se sentaba en el computador e insertaba. Esos son casos que obviamente se dan, y las chicas que tampoco puede que ni siquiera sepan de que estos ciberdelitos no son parte del mismo, les pagaron como promotora para que hicieran en un edificio en particular que sabían que habían, por ejemplo, empresas de alto patrimonio, lo hacían de esta forma. Entonces eso es lo importante para poder estar claro de que es una forma de ciberdelito. Si me encuentro el pendrive, tratar de dejarlo ahí o botarlo. Otro caso que ocurre también a propósito de la inteligencia artificial, y por eso la idea de ir hablando de estos temas como se van actualizando. Las claves contraseña o las formas que yo tengo de autentificarme frente a un dispositivo. Siempre, y a propósito de esto de los estudios, se ha determinado que generalmente por un tema de memoria humana, tratamos de usar siempre las mismas contraseñas. Y muchas veces, eso también lo hemos conversado acá, son bastante básicas. El 1, 2, 3, 4, punto, 1, 2, 3, 4 gato, o 1, 2, 3, 4 al 6 con un gato o algo. Y la inteligencia artificial salió hace un par de semanas. Cuánto se había demorado en quebrar o en descubrir estas contraseñas. Pasan a milésimas de segundo los programas, y obviamente es muy fácil para ellos detectarlo. Generalmente sobre el 40% de estas contraseñas son detectadas en un primer intento. Entonces lo importante es que tengamos contraseñas robustas y además una doble autentificación. Sobre todo hoy día, vuelvo a entender que usamos el teléfono como herramienta incluso de trabajo. Estamos conectados todo el día, realizamos los pagos desde ahí, tenemos la aplicación del banco, la aplicación para efectuar transferencias o compras cargadas directamente ahí. Lo importante es que tengamos una doble autentificación, ya sea por ejemplo a través de la huella o a través de la imagen, que puede ser biométrica, o a través de un mensaje de texto que me genere una doble clave, o un correo electrónico que incluso es ideal que no esté cargado en el mismo teléfono. Porque obviamente si el tipo que me robó el celular trata de hacer todo ahí, va a generar la información dentro del mismo aparato. Y eso es lo importante. Y hay gente que incluso no usa clave, ni huella digital, ni perfil biométrico, ni un número para ingresar al celular, y lo tiene abierto. Entonces obviamente cuando me dicen, oye, es que el tipo me robó todo porque me robó el celular, claro, porque no tenía ningún tipo de salvaguarda al mismo. No es culpa de la aplicación, no es culpa del celular, no es culpa del tipo que me robó. En definitiva, no fui precavido en cuanto a realizar aquello. Entonces, ahí lo importante es que obviamente tengamos conciencia de la generación de las claves de ser la correcta. Y por último, para terminar un poco etapa este bloque, perdón, de ciberlegal, que es el segundo bloque ya. La seguridad física es importante. En algún momento se rieron mucho de un tipo que hablaba de la ciberseguridad y todo, y detrás de él tenía en un POSIT gigante, eran como 3 o 4 POSIT con la clave del sistema del cual estaba explicando. Entonces los tipos le sacaron el pantallazo, y en este caso fueron más bien gente de TI, se dedicó a molestarlo porque ingresaban al sistema, le cambiaron cosas, porque el tipo expuso. Entonces la seguridad física, lo que se denomina no solamente eso, sino que tener incluso vasos de agua, el café, pero por sobre todo que no estén las claves anotadas con un POSIT en el computador, es muy clave, porque puede venir un tipo a hablarme y lo que va a hacer es obtener la clave y posteriormente va a vulnerar mi sistema. Entonces esa también es una seguridad desde lo humano, que es la física. Las claves no se guardan ni en el dispositivo, ni se anotan en un POSIT para poder
estar claros que nos vamos a acordar. Lo bueno es tener una metodología o un generador de claves y programas que generan claves que además son dinámicas y se van cargando cada vez que yo tengo además una doble autentificación, y eso es bueno que ustedes lo tengan instalado. Con esto cerramos el segundo bloque de Ciberlegal. Vamos a irnos nuevamente a una canción. Esta canción es Crazy con Generals Berkeley, así que nos vemos a la vuelta para ya el tercer bloque y final de Ciberlegal, amigos. Bien, amigos, estamos ya de vuelta para el tercer bloque de Ciberlegal. Recuerden, estamos hablando hoy día de concientización y culturización del factor humano de la empresa, que es aquello a lo cual nuestro auspiciador, que es Ciberlegal, aplica obviamente la ciberseguridad desde el punto de vista también de la legalidad al factor humano de la empresa, con el objeto de que esté protegida y sea el primer eslabón y la primera barrera obviamente para cualquier ataque desde el punto de vista de la ingeniería social o bien desde el punto de vista del factor técnico, en este caso de la ciberseguridad. Seguimos un poco hablando del tema, como estábamos hablando previamente, el tema de la concientización es clave, y por eso a mí me gusta mucho dar ejemplos, porque muchas veces la gente es como un asado de médico, yo soy vegano, un asado vegetariano, un asado vegano de médico, un asado de abogado. Todos hablamos un lenguaje que es técnico, un lenguaje que es incómodo para aquel que nos escucha, que no tiene por qué ser especialista o experto en la materia, lo escucha por redes sociales. La idea del ejemplo es tratar de un poco primero aterrizar el tema y hacerlo sensible. A mí también me puede pasar. Esto también conlleva un poco de psicología, que es lo que hace obviamente la ingeniería social, explotar las debilidades que tiene el ser humano por ciertas cosas. No sé, el premio, la rifa, el sorteo, el viaje, esos son los dulces que me entrega la ingeniería social, y es donde yo obviamente caigo. Pero también tiene algo que se denomina la teoría del mundo perfecto, que uno dice, oye, cuando veo las noticias que a esta señora le estafaron, que a ese tipo le robaron toda la cuenta corriente, yo digo, a mí eso no me va a pasar. Eso es la teoría del mundo perfecto, porque entiendo de que a él le puede pasar, pero a mí no. Y todos nos hemos visto envueltos en cierta medida a un asalto, a un robo, a un ataque de un virus o alguna enfermedad en particular que pensamos que jamás nos iba a pasar. Entonces, por eso es importante que estemos preparados y seamos proactivos en el uso de la ciberseguridad y las tecnologías para poder obviamente precaver más que lamentar. Siempre es más caro en materia de ciberseguridad, así como en lo legal, y ahí está la mezcla un poco, siempre es más caro actuar a posteriori que haber sido precavido en la generación de protocolos, concientización, inducciones o en general en inversión en materia de ciberseguridad. Ahí yo les hablé el otro día cuando tuvimos la entrevista con nuestro amigo Sebastián Vargas de la Sochisi, de un poco el ROSI, que este ROI aplicado a la ciberseguridad, que cuál es mi retorno de inversión en seguridad de la información. Y lo que se hace ahí, lo que hacemos nosotros es decir, mira, si este ataque se produce 3 o 4 veces al año, tú tienes interrupciones de servicio, continuidad operativa, problemas de facturación, y eso a ti te genera un gap, te genera obviamente una pérdida que puedes cuantificarla. 5.000, no sé, 5 millones de pesos en cada ocasión, y eso a un total de 20, 25 millones de pesos por las veces que me ocurra al año. Bueno, los servicios tienen un costo inferior a esto, el 20, el 30%, y lo haces una vez. En cambio, lo otro es recurrente y obviamente además trae aparejado lo que hemos hablado también acá, que es el prestigio, la pérdida de prestigio reputacional, en donde claramente es difícil después recuperarlo en un mercado que además hay tantos competidores. Entonces, siempre es mejor la proactividad. Seguimos ahora con el tema de la seguridad en los dispositivos móviles. Lo hemos hablado, el dispositivo móvil hoy día es un computador, tengo más información que la que tenía el presidente de Estados Unidos en los 80, en los 90 incluso, en la palma de mi mano. Tengo Google, tengo lo que sea, la información que yo quiera, me veo desbordado en cierta medida por la información, pero también el uso del dispositivo trae muchos riesgos. Entonces, la seguridad en los dispositivos móviles es clave. Hoy día hay una variedad a muy bajo costo además, de antivirus y métodos para poder proteger la información que yo tengo en mi dispositivo móvil. Hemos visto casos de famosos o de no tan famosos también en Chile y en el extranjero, que les roban el celular y obviamente pueden tener ahí fotos o videos que son íntimos con su pareja, o fotos de la persona en particular que tenga ahí, que son un poco subidas de tono,
y proceden obviamente, además de robarle la información que tenían él, proceden a chantajearlo, a extorsionarlo, con que van a hacer públicas estas imágenes, van a compartir el contenido, conversaciones que tenían en un chat en particular con el público en general. Entonces, siempre es bueno cuidar la seguridad de mi dispositivo. En materia empresarial, cuando puede ser la política de Bring Your Own Device, que es usted trae su dispositivo, el computador o el celular, o bien la empresa le entrega el dispositivo, es bueno siempre firmar previamente, realizar una inducción, en este caso al trabajador o al teletrabajador, de que el uso del dispositivo móvil o el computador es de acuerdo a ciertas directrices que le entrega la empresa. Recordemos, y algo que hablaré un poquitito más adelante a propósito del uso de los correos electrónicos, de que yo como teletrabajador o como trabajador tengo una alta expectativa de seguridad o de privacidad. Eso es lo que dice, por ejemplo, la Dirección del Trabajo cuando falla ciertos requerimientos que se le presentan en cuanto a si se vulneraron o no la privacidad en el uso de los dispositivos en este caso, los correos electrónicos. Yo tengo que bajar esa expectativa que tiene el trabajador, porque entiendo que si me generaron un correo electrónico y me entregaron un computador y un móvil, lo uso también a modo personal. Si yo no hago eso, la Dirección del Trabajo en Chile o los juzgados del trabajo, pero en general en el mundo, en el tema de la privacidad, si yo no aplico y bajo esa expectativa, el trabajador va a entender que puede usarlo también en forma privada, y ahí es donde se generan los problemas, porque comparte información que tal vez para la empresa no es. Y recuerden que cuando ocurre un ciberdelito, sobre todo en materia de ciberseguridad, aplican no el nombre del trabajador, sino que dicen un trabajador perteneciente a tal empresa de ciberseguridad se vio hackeado o vulnerado. Entonces ahí estamos protegiendo el ecosistema de la empresa en particular, en general, perdón, pero también al teletrabajador en particular. Otra cosa que hoy día está ocurriendo y que lo hemos conversado acá también es el tema del trabajo a distancia, el teletrabajo que llegó para quedarse. Lo hablamos en abril del año 2020, poquitito después de haberse, por lo menos en Chile, haberse generado este estado de pandemia o de catástrofe que se generó en el mundo, las medidas de confinamiento, donde todos nos tuvimos que quedar encerrados literalmente en nuestras casas después de haberse detectado esta pandemia del COVID-19. Se promulga y se publica y entra en vigencia la ley del teletrabajo, que fue pensada mucho antes y se gatilló o se aceleró su puesta en marcha precisamente con el estallido social, que fue en octubre del 2019. Entonces la gente pensaba obviamente que era a propósito de la pandemia, que estaba autorizado a teletrabajar. No era así, era una ley en particular y hoy día todavía sigue rigiendo. Hay teletrabajo 100%, o jornada mixta o jornada presencial, de acuerdo a lo que ellos pacten. Y dentro de esta puesta en marcha o implementación del teletrabajo por parte de las empresas, lo que deben hacer ellos es generar protocolos que son de seguridad física, el escritorio, el computador que lo debe proveer en este caso el empleador. Hay cuentas compartidas ahí, que obviamente no hay colación o traslado o locomoción, pero por ejemplo sí el pago de la cuenta en internet, porque estoy usando en este caso el computador y mi red Wi-Fi, que algo también hablaremos después, para teletrabajar. Entonces justo que el empleador cubra una parte de la cuenta en particular, el uso de la silla, una silla ergonométrica, porque voy a estar sentado todo el día, lo mismo en el escritorio, como les dije, y esos son protocolos de seguridad física. Pero hay un protocolo sí de seguridad que debe aplicar en este caso el teletrabajador, pero el empleador es quien se lo debe proveer de cómo generar, obviamente, cómo conectarse, cómo enviar correo electrónico y una serie de cosas. Entonces, el teletrabajo llegó para quedarse. Muchos han visto mejorada su calidad de vida porque han disminuido los tiempos de desplazo. Eh, Prefieren, porque salen del trabajo a las 5:30, 6 de la tarde, o el horario que tengan, apagan, cierran el computador y están en su casa, están los hijos, lo aprovechan más. Antes salían a las 6 de la tarde, tenían que hacer largos traslados, 2 horas a veces, gente que se traslada, entonces es mucho más complejo y prefieren estar teletrabajando. También pueden ir, como les digo, en jornada mixta, que lo deben pactar también a través de un anexo de teletrabajo en el contrato propiamente tal, pero llegó en definitiva para quedarse. No es raro hoy día tener un Zoom
y decir, oye, hoy día no fui al trabajo, así que no tengamos la reunión presencial, lo vamos a hacer a través del Zoom. Es importante que tengan esos protocolos de seguridad, porque lo vimos en su oportunidad a propósito del el Zoom Bombing, que se denominaba hoy día Zoom, al igual que WhatsApp, ha generado muchos protocolos automatizados y de seguridad, pero sigue siendo recurrente, y a mí me ha pasado. La otra vez me invitaron a una charla para explicar estos temas y me enviaron el link por correo electrónico. Yo pregunté, ¿y este link lo generaron para esta reunión? Me lo enviaron a mí. No, es el link permanente que usamos para este tipo de reuniones. Entonces, ese link lo podría haber tenido 25 personas antes que yo, que participaban en estas reuniones, y podría haber entrado sin ningún problema, porque no tenía ningún filtro para permitir que primero llegue a la sala de espera, yo activarle el micrófono, yo activarle en este caso la cámara. Entonces se ven expuestos muy fácilmente a este Zoom Bombing, que lo que hacían generalmente en una conferencia, en una clase, es que ingresaba un tipo y compartía a través de la opción de compartir pantalla o de la cámara en particular material de carácter pornográfico, por ejemplo, imágenes con índole sexual o lo que sea. Entonces obviamente generaba ahí una molestia en general y un desagrado para quienes estaban asistiendo. Por lo tanto, es bien importante que ustedes tengan en este caso ajustado la ciberseguridad o los protocolos de teletrabajo debidamente indexados en el contrato de trabajo a través de las inducciones de rigor, que eso es lo más importante. Pues si le entrego el contrato, le entrego el protocolo y no se lo explico al teletrabajador, es difícil que lo pueda implementar. Siempre estamos hablando y pensamos de la óptica de los profesionales de ciberseguridad, que para ellos es el lenguaje común y es, comillas, pan de cada día. Pero cuando es una empresa que distribuye, yo siempre pongo un ejemplo porque lo vi, distribuye repuestos de automóviles a lo largo de todo Chile, tiene una cadena de distribución. Bueno, pero para el teletrabajador o el trabajador de esa empresa, lo recurrente es hablar de repuestos de automóviles, de facturar, no de hablar en este caso de protocolos o normas de ciberseguridad, que para él puede ser lo más cercano al chino cantonés. Por lo tanto, lo importante es que se lo explique, lo vaya concientizando y haciendo la inducción, hacer obviamente las pruebas de rigor, hacer hacking ético, awareness ético también, que en este caso es tratar de ver si efectivamente lo que le enseñé lo aplicó y lo aprendió. Eso es importante. Otro tema que es importante desde el punto de vista de la concientización es la seguridad en la nube. Muchos vimos, así como yo siempre le hablo del meme del salto de la tecnología digital que se vio impulsado y sale ahí pegándonos una patada el virus del COVID-19 para llevar a cabo finalmente la transformación digital. En materia de la nube también hay un meme de que la nube en realidad no existe, sino que es un computador más grande que está situado en algún lado, un servidor, lo que quieran, pero en definitiva eso es. Entonces mucha gente entiende que la nube es 100% segura y no lo es. El proveedor de la nube puede tener falencias como todo programa computacional, pero yo también puedo tener falencias en cuanto a qué es lo que almaceno en dicha nube. Tenemos nube hoy día en los usuarios de iPhone, los usuarios de Android, por ejemplo, tienen obviamente una nube en la cual respaldan su información, pero lo delicado es cuando yo respaldo la información desde el punto de vista de el trabajo que realizo. Trabajo, por ejemplo, contablemente o legalmente. Le he dado el ejemplo del abogado, en donde tiene información, tanto el financiero, el contable como el legal, sumamente sensible de la empresa. Tiene contratos de trabajo, tiene información de los estados financieros, la contabilidad, el estado de resultados, que obviamente eso desde el punto de vista del espionaje, por ejemplo, empresarial, el espionaje informático, es oro para quien se lo quiera vender a la competencia, el plan de negocio. Entonces, esas empresas que pueden ser proveedores de servicios externos pueden no tener una buena seguridad respecto de la nube que están usando. Entonces, es muy fácil que a ellos los hackeen, le roben. Además, recuerden que mucha gente, hay protocolos de respaldo a la información. Lo bueno es no tener todo respaldado en el computador que yo estoy usando, sino que esté alojado además en una nube con las debidas ciberseguridad o los protocolos de rigor, y además obviamente en un formato físico como un disco externo, en donde se pueden generar alertas o alarmas en el propio computador que me diga, oye, que usted no ha respaldado hace 10 días, es necesario que conecte el dispositivo y realice la carga en la nube. Hoy día con diversas aplicaciones como Dropbox o la aplicación de G Drive de Google,
o Amazon es mucho más fácil porque están automatizadas. Yo puedo ir, a medida que voy generando la labor, se va generando este espejo de inmediato en la nube. Pero lo importante es que tenga aplicados los protocolos de ciberseguridad con el objeto de que la información que le estoy entregando a la nube no la esté sacando, en este caso, un ciberdelincuente con el objeto de, como les digo, por ejemplo, vendérsela a la competencia, que podría ser muy delicado desde el punto de vista empresarial. Entonces ahí también el llamado es a quienes generan internamente, como TI de la empresa, generen estos protocolos, se los expliquen a los empleados, a los teletrabajadores en su caso, de cómo van a ser monitoreados, cómo tienen que ingresar a ella, cuáles son las dobles autentificaciones que tienen, porque puedo estar en realidad regalando la información valiosa a un ciberdelincuente que está alojado ahí en mi nube y la extrae sin que tenga ningún permiso o credencial que requerir. Entonces, lo importante ahí son las medidas de ciberseguridad que yo implemento en el trabajo en la nube. Otro punto relevante, yo creo que hoy día es muy importante, es el uso adecuado de las redes sociales. Las redes sociales hoy día son un tema, no hay edad para su uso, desde el punto de vista obviamente ético y control parental, que nosotros podremos aplicar sobre los hijos. Sobre todo tratamos de que sea, yo siempre lo recomiendo, por sobre los 16 años, entre 12 y 16. No es recomendable que tengan uso de redes sociales propias, y si es un WhatsApp, por ejemplo, que sea súper cerrado con compañeros de colegio, por ejemplo, los chicos, que obviamente uno entiende que es el modo a través del cual se relacionan. Me comentaba la otra vez, di una charla por un apoderado, que fue un poco después de la pandemia, pero me decía, lo loco de todo esto es que los chicos pueden nuevamente juntarse, vienen a la casa, juegan a la pelota un rato, o a lo que sea, y comen algo y dicen, perfecto, yo me voy a mi casa y nos conectamos en Fortnite. Estaban juntos físicamente, tenían la posibilidad después de pandemia de volver a juntarse, pero volvían a este espacio digital. Entonces ahí lo delicado obviamente son el uso de las redes sociales. ¿Y por qué las redes sociales son peligrosas? Lo explicamos cuando hablamos con Soledad Fuster en uno de los programas que tuvimos de Ciber Legal a propósito del grooming, la gravedad que conlleva para los menores de edad. ¿Por qué? Porque se ven vulnerados no solo desde el punto de vista de que pueden tener robo de información, sino que son atacados sexualmente, en este caso por un pederasta digital, que es un término que también algunos autores utilizan en redes sociales. Pero, por ejemplo, desde el punto de vista empresarial, lo delicado del uso de las redes sociales, y eso lo he visto yo en empresas de ciberseguridad, que cuando están reunidos con un cliente en un incidente, por ejemplo, que tuvo, que fue conocido en el ámbito de la ciberseguridad, se sacan una foto, estoy en tal laboratorio, estoy experimentando tal cosa, estoy reunido con tal o cual persona, y eso la verdad que lo único que aporta es a bajar el nivel de ciberseguridad, porque yo no tengo por qué compartir ese tipo de información. Entonces acá es lo mismo. ¿Qué es lo que puede hacer un teletrabajador que esté, por ejemplo, usando las redes sociales de manera incorrecta? Es decir, oye, aquí está el trabajo listo, enviado a mi jefe, pantallazo, y lo he visto, no es que se me ocurra, y lo suben a redes sociales, con toda la información ahí, y uno le hace un doble clic, hace un zoom, correo electrónico que se envió, qué es lo que iba adjunto, lo que sea. Entonces ahí el robo de la información puede ser muy básico, muy fácil para el ciberdelincuente, o pescar uno de esos correos, y lo que hablamos un ratito atrás, el spear phishing, y generar un correo en virtud del cual va a robar la información y decirle, por ejemplo, oye, hace unos minutos atrás enviaste, me dijo el colega tanto, que lo vi ahí además en la fotito, que enviaste tal información, no me llegó, me lo puedes enviar porque parece que tengo problemas en mi casilla, a este correo que es un Gmail. Y el tipo se puede llamar Juan Pablo López, y en vez de crear un Gmail idéntico al mío, crea uno muy parecido, como es un Gmail al compañero de trabajo que usa generalmente el corporativo, no le va a parecer raro y me va a enviar la información, y ahí obviamente accedí. ¿Por qué? Redes sociales, lo que yo siempre hablo, el ejemplo de que puede ser tal vez usado en otro ámbito, pero el psicópata de la serie You, que atacaba a sus víctimas siempre a través de el previo conocimiento que tenía de ella por las plataformas de redes sociales. La gente hoy día comparte todo. Estoy en el baño, estoy en la cafetería, me ducho, fui al gimnasio. Uno puede compartir esa información, yo lo hago, pero lo importante es
que no sea recurrente, que la gente no sepa siempre los horarios que hago ciertas cosas, ubicaciones, si mi casa o no está sola, con quién estoy. Eso es importante que podamos custodiarlo y resguardarlo debidamente. Y aquí también es un punto que es súper importante, que es el uso de Internet, que es un poco parecido a lo que estamos haciendo acá, y el uso del correo electrónico. Cómo yo uso el correo electrónico, cómo uso Internet es clave. ¿Por qué? Porque el correo electrónico, así como le hablé a propósito del dispositivo móvil que me entrega la empresa, es clave de que el teletrabajador sepa que el correo electrónico, volvemos al tema de la dirección del trabajo, la alta expectativa de privacidad es para el uso del trabajo. Yo puedo usar en ese dispositivo, en mi dispositivo móvil privado, mi correo electrónico para hablar con amigos, para generar una junta, un asado, un happy hour, para compartir información con amigos, con mi pareja, con quien sea, a través de un Gmail. Pero el correo de la empresa es para uso de la empresa, para uso de mi trabajo. Por ejemplo, cuando me piden algún tipo de información en redes sociales, hay gente que por el prellenado que usan las cookies en mi computador, usan el correo del trabajo. Y ahí lo que van a hacer es generar, obviamente, base de datos para este tipo de spam, y con posterioridad nos vamos a ver o inundados de spam o inundados de, spam, de phishing con malware. Entonces yo le estoy abriendo la puerta para que lo hagan. Y lo que es importante que la gente sepa, que los ingenieros sociales, por ejemplo, lo que hacen, les dije un rato atrás, voy a hacer una encuesta, vamos a sortear 3 pasajes y tú ya entraste dentro de un universo que es bastante pequeño de 20 favorecidos con esta encuesta porque nos gusta tu perfil, porque tú trabajas en tal empresa y hiciste un estudio previo, entonces te pedimos que realices esta encuesta. Y cuando termina la encuesta me dice, para cerrar la encuesta es necesario que te loguees. ¿Y qué es lo que hago yo? Ingreso, 1, el correo de la empresa, y 2, lo más probable es de que esa persona, como no quiere generar un nuevo password, repita o el password de la empresa o el password de alguna red social o el password del banco. Entonces lo que hice yo aparentemente a través de este sitio es generar un usuario, pero lo que estoy haciendo es que falsamente se genere un usuario, pero le entregué mi root, mi correo electrónico y mi password. Gratis. Se terminó el tema y uno dice, ojalá hagan el sorteo. El sorteo de un phishing, de un malware, de un ransomware, probablemente fue lo que me gané. Entonces es importante que sepamos que a través de protocolos, insisto, es importante concientizar al teletrabajador o al trabajador en el uso correcto de, en este caso, de los correos de la empresa y particularmente cómo uso Internet. La ingeniería social, que es algo que yo he explicado y obviamente se los vuelvo a recalcar, es el tema claramente del cuento del tío. Los ingenieros sociales lo que hacen es, a través de la psicología, de las debilidades, de los gustos humanos, uno quiere ganar el retorno del 30% a corto plazo, el pasaje, el sorteo del automóvil, todo eso son cosas que nos llaman y eso es lo que va a hacer el ingeniero social, tratar de engañarnos desde ese punto de vista. Por lo tanto, es clave que nosotros para poder no burlar, sino que precavernos de ese punto de vista, usemos en este caso nuestras herramientas, nuestras inducciones para poder enfrentarlo. Y hay algo que se me había quedado en el tintero, que es el tema del uso de las Wi-Fi públicas. El teletrabajador está en su casa y dice, hoy día me siento un poco encerrado, un poco ahogado, voy a salir a tomarme un café, voy a ir a la cafetería de la esquina, me voy a comprar un café, un pastelito y voy a hacer una reunión o voy a enviar correos desde el Wi-Fi público. Y ahí viene el problema, porque muchas de las herramientas que usan los ciberdelincuentes, por ejemplo, en un barrio Sanhattan, que le llaman el barrio El Golf, ahí que es bastante, hay empresas muy grandes y hay mucho tráfico y tránsito de gente, es muy para ellos interesante o atractivo sentarse en uno de estos cafés y emular obviamente con los dispositivos de rigor y los programas que usan los ciberdelincuentes, emular una red que es pública, que se puede llamar con el nombre de la cafetería en particular, un Starbucks o un Juan Valdés, donde yo me voy a conectar y lo que voy a hacer en definitiva es que le voy a entregar el control de la información que estoy compartiendo a través de esa red. Efectivamente me va a proveer internet, pero toda la información que yo realice, correo electrónico, transferencia electrónica, lo va a hacer a través
de esa Wi-Fi que es emulada y en definitiva es de este ciberdelincuente. Por lo tanto, ahí lo que yo siempre le digo a la gente es no realices transferencias, no compartas, no envíes correo electrónico, no compartas información sensible a través de un WhatsApp o un grupo WhatsApp, por ejemplo. Eso déjalo reservado para la Wi-Fi que es privada, la que tienes en tu casa, y es importante que si el teletrabajador lo está haciendo, en este caso la empresa le provea de la debida ciberseguridad para poder tener ese Wi-Fi resguardado con la ciberseguridad, como le digo, de rigor, y ahí ya es un poco la ciberseguridad en el hogar. Me quiero ir un poco ahora con el cierre antes de la canción. Como comentario final, es importante que ustedes como empresa, pero también como particulares, nosotros obviamente somos teletrabajadores, trabajadores, empresarios, lo que sea, pero también tenemos una vida familiar. Esa vida familiar y ese teletrabajo hoy día se ve muy mezclado. Por lo tanto, así como les mencioné alguna vez que hay una autora ahí, Carissa Bellis, a propósito del uso de los datos personales, ella dice que es el correcto uso y protección de los datos personales es una cuestión social, porque si me veo afectado yo, se ve afectado mi entorno. O sea, a mí me roban mis claves, van a tratar de estafar o ciberestafar a alguien a través de WhatsApp, a través de una llamada telefónica a mis contactos. Hoy día el WhatsApp generó una mejora en cuanto a ciberseguridad, pero todavía hay gente que no lo ha actualizado y puede, por ejemplo, la sustracción del WhatsApp que a ella no le pase nada, pero sí que engañen sus contactos con esta transferencia electrónica. Por lo tanto, es interesante y es importante generar estos protocolos, estas inducciones y concientización, en materia de seguridad, tanto en la empresa, pero también en el hogar, con nuestros hijos, el tema del grooming. Es importante que tengamos estas conversaciones. Este capítulo va a quedar grabado, va a quedar ahí en la plataforma de txsplus.com y también en nuestro YouTube de Ciber Legal para que lo puedan escuchar y lo puedan compartir, porque creo que es interesante también difundir este tipo de contenido. Así que eso, amigos, los voy a dejar con la última canción ya del programa y con esto me despido, que es Get Lucky de Daft Punk. Y recuerden, nos vemos todos los días miércoles a las 14 horas a través de txplus.com y nos pueden encontrar en @JuanPabloLópez Abogado en Instagram y en Facebook y también en nuestro perfil de LinkedIn. Un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. Que estén muy bien.